después de esa agitada semana que hemos tenido política, vamos a dar la bienvenida nuevamente a mi hermana Lourdes Millares. Bienvenida, buenas noches, hermana. Buenas noches, Rafael. Es un gusto estar acá en el programa y, por supuesto, un saludo cordial a todos los bolivianos que nos están viendo y que, por supuesto, nos acompañan en todas las ediciones del programa. Y Mainaya Kazanki, Marianela, una vez más en el programa. Y Mainaya, alguien chisi gachun y bueno, alguien jamos rakankichis tuku y picuna kankichis aymaras, presuas guaranis, maichataripakinkichis chaykama hatuna paiku. Y buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta programación. A mí no me nadie de Mentes Políticas en su edición dominical. Hermano Santos, bienvenido esta noche. Después de esa semana muy ajetreada, usted estaba ahí haciendo seguimiento minucioso porque aunque no nos gusta, ha sido una semana muy política, hermano Santos. Así es, hermano Rafael, saludarles a ustedes, a nuestra invitada especial, la exdiputada Lourdes. En verdad, los saludamos a todos ustedes, los televidentes, acá en La Paz, en Bolivia, allá en Buenos Aires, donde están nuestros hermanos migrantes, y en los otros países también. Seguro estoy que hoy, domingo, vamos a poder apreciar lo que ha pasado la semana y que todavía pasará de aquí para adelante. Cabildo, posiblemente sea el cabildo más importante para los movimientos sociales o sea el cabildo único políticamente. Bueno, debido al contexto, debido a esta semana que ha pasado muy atragediado, debido a las sugerencias que hemos tenido, hemos tomado nota y este es el tema de la semana. Congreso versus Cabildo. Congreso del MAS, quiero decir que ha ocurrido la semana anterior, y el Cabildo que está previsto para el 17 de octubre. Congreso versus Cabildo, fuerza, legalidad y objetivos. Ese es el tema que está elegido, ese es el tema que vamos a debatir y usted también puede escanear y darnos sus comentarios, sus likes, alguna sugerencia que usted lo puede ver más adelante. Entonces, hermanos, señores del control, vamos a la nota de contexto. En medio de división se llevó a cabo el Congreso del MAS y PSP en Laucaín y Cochabamba. Lucho juró de presidente, al día siguiente posesionó su gabinete, eliminó 4 ministerios. Ese momento yo dije, creo que Lucho se va a derechizar. Pensé, no estaba seguro. Hay ministros que no son militantes del MAS. Ministro de Gobierno, ministro Iván Lima, no son militantes. Durante este congreso se nombró a Evo Morales como el único candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Asimismo, se ratificó la presidencia del partido al expresidente. Ratificando a nuestro hermano Evo Morales Ayma como presidente del MAS y PSP a nivel nacional. Cabe recalcar que durante el segundo día del Congreso, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió un amparo constitucional presentado por la ejecutiva de las Bartolinas, Felipa Montenegro. Dicho amparo provocó una orden de suspensión de dicho Congreso. Que esta convocatoria no fue consensuada, ha sido inorgánica, el cual nosotros como Federación de Mujeres Bartolina Sisa repudiamos esa falta de respeto a nuestros sectores sociales. Sin embargo, dirigentes del partido mencionaron que dicha orden había llegado tarde, ya que se habían tomado las decisiones horas antes. Ahora bien, y por otro lado, está previsto el cabildo del 17 de octubre en la ciudad del Alto. Dicho cabildo es convocado por las organizaciones sociales afines al presidente Luis Arce. El Pacto de Unidad convoca a la gran marcha y cabildo con todo el respaldo de nuestras bases a realizarse el 17 del mes de octubre del presente año en la ciudad del Alto, en defensa de la democracia, instrumento político para sobrevivir de los pueblos. El proceso de cambio y el órgano electoral deberá respetar las decisiones asumidas por el pueblo.
así como la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores han resuelto desconocer el congreso realizado en el trópico de Cochabamba del movimiento al socialismo. Asimismo, han pedido recuperar el instrumento a manos de las organizaciones sociales. Y además, aproximadamente 120 organizaciones que no participaron del congreso en Cochabamba. Dicho cabildo presumiblemente pretende establecer su apoyo al gobierno de Luis Arce, además de sentar la fuerza política frente a los denominados radicales y dirigentes del trópico de Cochabamba. Los denominados renovadores esperan una asistencia mayor al 1.000.000 de personas. Quedan las preguntas. ¿Quedarán sin efecto las determinaciones tomadas durante el Congreso del Movimiento al Socialismo en Cochabamba? El Cabildo del 17 de octubre es solo una muestra de poder político. Y más importante aún, ¿cuáles serán las determinaciones a seguir luego del Cabildo del 17 de octubre? Bien, hoy domingo es importante conversar sobre lo que está sucediendo en la realidad política, social en nuestro país. Este cabildo nace de manera muy diferente a los otros cabildos que hemos tenido en nuestra nación. Debemos recordar varios cabildos en la ciudad de Santa Cruz, cabildo en Cochabamba, también cabildo en La Paz, acá el desafío de 1 millón, de 2 millones. Pero este es un cabildo que nace como consecuencia de la realización de un congreso político. Un congreso político que es convocado por una dirección de sus dirigentes políticos que acaba de abortar, de concluir de la forma como también el país lo ha podido observar en Laucaña, Chapare. Pero el cabildo del 17 ha sido convocado por 3 disidentes de este congreso, vale decir, del congreso que ha abortado en Laucaña, en Chapare. ¿Quiénes firman esta convocatoria? La firma la Confederación de Campesinos de Bolivia, la CESUD-CB, el Ejecutivo Lucio Quispe, la firma el Ejecutivo Nacional de los Interculturales Esteban Alavi y la firma la Ejecutiva Nacional de la Confederación de Bartolinas de Bolivia, Guillermina. Y uno dirá, pero ¿y por qué firman estos 3 para ir al cabildo? Es fácil de entender. ¿Por qué? Porque el artículo 15, 10, 15 y 13, particularmente el 10, dice que estas 3 organizaciones son fundadoras del instrumento político. Como ellas no han participado del Congreso político, convocada por su dirección política, como organizaciones y gestoras del instrumento político hacen esta convocatoria. Pero hay un precedente, no solamente es esta convocatoria, sino esta convocatoria ya ha sido notificado al órgano electoral. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el órgano electoral? El órgano electoral ha recibido precisamente lo que está legislado a nivel del órgano electoral, donde dice que precisamente tanto las asambleas como los cabildos son precisamente formas y maneras del ejercicio de la democracia. La ley 26 del órgano electoral, en su artículo 35 y 36, determina el alcance y la iniciativa. Esperemos que el órgano electoral esté partícipe precisamente en este cabildo. Los 2 mecanismos, tanto el Cabildo como el Congreso, son mecanismos legales, constitucionales y regulados por la normativa legal vigente. Por tanto, están plenamente facultados para abordar la temática que en este momento estamos tratando. El Cabildo es una instancia de deliberación del pueblo para tomar decisiones, para incidir sobre acciones de políticas del gobierno, para la deliberación de la ciudadanía en temas de interés social y de interés nacional o regional. Por tanto, esta es una instancia que tiene que ser supervisada por el Tribunal Supremo Electoral. El Congreso
el Congreso de un partido, y en este caso, como estamos analizando el tema de lo que ha sucedido en el movimiento al socialismo, el Congreso del movimiento al socialismo es una instancia de decisión democrática que está regulada por el Tribunal Supremo Electoral y que, por supuesto, tiene que estar sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estatuto Orgánico Partidario. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral mandó una comisión para vigilar, para hacer seguimiento al Congreso del Movimiento al Socialismo. Es el Tribunal Supremo Electoral el que debe analizar en la sala plena el informe de esta comisión que ha estado presente en el Congreso del Movimiento al Socialismo, y desde mi punto de vista, el órgano encargado de pronunciarse y de resolver todo lo relacionado con el Congreso del Movimiento al Socialismo es el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de lo que establece la normativa legal vigente. Vamos a profundizar sobre el tema, el por qué, desde mi perspectiva, el Cabildo no tiene la competencia para resolver un problema institucional partidario. Bueno, en este tema lo que yo debo decir es 3 puntos inicialmente. La primera es que debemos reivindicar dentro de la democracia directa y comunitaria la autogobernación, la autodeterminación de las organizaciones como organizaciones sociales. Recordar a las trillizas, a lo que fue Pacto de Unidad, las ESUTCB, Bartolinas, interculturales, que de acuerdo a sus estatutos proclaman que tienen origen indígena, originario, campesino. Entonces pueden utilizar ese derecho que está desarrollado en varios artículos, pero sobre todo en el artículo 30 al 32 de esta Constitución. Segundo elemento, al estar constitucionalizado este mecanismo, aunque es colonial, el Cabildo tiene que cobrar más fuerza en función al 410.2 de esta Constitución. En el marco de lo legítimo, ¿qué deben hacer nuestras organizaciones de base? Nuestras organizaciones de base en este momento tienen que estar actuando en reuniones de emergencia, en ampliados de emergencia, para deliberar, y esas deliberaciones vengan a leerse el 17 de octubre. No pueden venir en una actitud pasiva a escuchar resoluciones de los que ya han decidido. No, por favor, hay que materializar la democracia comunitaria, que ese escenario sea para que se escuche. Y con las siguientes líneas: la primera, inclusión. Mujeres y jóvenes deben estar presentes en las deliberaciones y también en las postulaciones a futuro para cualquier campo de decisión en el país. Segundo elemento, el no retorno de las personas traidoras que no han sabido luchar desde adentro por mantener la coherencia y consecuencia ideológica de nuestro instrumento y de este proyecto político. Tampoco el retorno de esa gente corrupta, la gente que nos ha hecho quedar mal, gente que ha estado además más de 10 años en la función pública en cargos jerárquicos, porque la mayoría de esos han aprendido mañas. Entonces, queremos reencauzar para llevar adelante este proyecto político ideológico, materialicemos la democracia comunitaria viniendo con propuestas y que se escuche todo lo que pensamos desde la base. Eso es lo que debemos hacer, más allá de estar intentando someternos a una institucionalidad en la que se supone debe respetar la autodeterminación y el autogobierno. Por tanto, de pronto hay que separarse de los análisis leguleyescos y hay que entrar eminentemente a este campo del debate social, político, orgánico, deliberativo. Pero mira, ya creo que todos estamos de acuerdo en que el Congreso del MAS ha sido llamado y está dentro del ordenamiento jurídico, es legal de acuerdo a la ley 1096. El cabildo o los cabildos están reconocidas por constitución y está reconocido por el órgano electoral, y por eso han creado una unidad, una dirección que se llama el CIFDE. Ambas cosas son bien distintas, ¿no? La primera, que se ha realizado el Congreso en Laucaeñe, es discutir, llevar adelante de acuerdo a la marca normativa que tenía que ratificar, elegir nuevos dirigentes. Ese era el objetivo, y por eso es que fueron los del tribunal a verificar, porque son veedores del exceso. Y eso fueron. Y después pusieron una medida, una acción de amparo, se dictó una medida cautelar. Esa medida cautelar, pese que se ha suspendido hasta el 23 de octubre, esa medida cautelar corre y vale. Incluso si es que perdería la acción de amparo,
la medida cautelar se mantiene porque el Tribunal Constitucional en sala plena tiene que decir que si es legal o no legal. O sea, ya dije de que ya abortado, o sea, ya no tiene sentido. El Congreso del MAS, chao, porque han acudido a la justicia y la justicia ya ha hablado. Es un tema elemento. Para el tema del 17 de octubre, ahí yo tengo, seguramente vamos a debatir, ¿qué tipo de cabildo es? O sea, el cabildo tiene que señalar, decir, es el objetivo, es un cuestionamiento al Estado, son políticas públicas, ahí coincido, Lourdes, ¿no ve? ¿Qué están reclamando? Queremos vender gas, queremos industrializar, queremos, no sé, algo tienen que pedir. Porque si van a decir, vamos a proclamar al señor Arce Catacora y David Choquehuanca, están equivocados, ese no es el procedimiento adecuado. Yo no tengo conocimiento que va a haber cabildo. Ahora, si va a haber un cabildo para solamente decir, bulla, nosotros rechazamos los que se han robado la plata, los pedófilos, etcétera, bueno, un cabildo más. No, un cabildo más es, no, un cabildo más. No va a tener fuerza vinculante, como las tienen los otros cabildos o como los tienen otros congresos que están dentro del ambiente jurídico. Por eso digo de que hay que ver y alguien que me precise, escríbanos en Facebook, en redes sociales, escríbanos cuál tiene validez, el cabildo o el congreso, cuál para ustedes es válido, cuál tiene argumento jurídico o ninguno, o cuál tiene legitimidad, legalidad. Eso escríbanos porque yo ya estoy, del congreso estoy bien seguro, que chao el congreso, pero del cabildo, ¿cuál es el objetivo? No lo tengo. El objetivo que sea vinculante, hermano Santos, si usted puede explicarnos, porque usted defiende el cabildo. Bien, creo que es importante entender todo el precedente que también en esta mesa, y creo la opinión pública, los medios, lo están reflejando. ¿Qué significa? En el fondo, el artículo 11 de la Constitución ha determinado por mandato constitucional ratificado por referéndum. Artículo 11 dice, en Bolivia después del 2019 no existe solo la democracia representativa. Existe la democracia directa y participativa y la democracia comunitaria. Uno de los ejercicios ya practicado en Bolivia, el referéndum y cabildo, ha sido ya una realidad, un precedente. La diferencia es que los cabildos se gestaron desde el posesionamiento cívico regional o cívico vecinal. Eso ya lo hemos vivido los bolivianos. Es más, estos cabildos han tomado también posesionamiento y decisiones políticas, no solamente económicas. Ojo, debemos recordar todos los cabildos. En algún momento los cabildos inclusive han proclamado el proyecto político. El último cabildo donde participó precisamente el señor Camacho. Entonces, no nos extrañemos a estas alturas decir, ¿cómo es este cabildo? No, este cabildo también tiene su precedente. La pregunta es para proclamar Arce presidente. No, pues, imposible. Aquí está la convocatoria. Si gustan, lo vamos a mostrar a la opinión pública. Sí, pero ¿cuál es la convocatoria, ¿qué dice? La convocatoria dice exactamente que frente a la exclusión de las organizaciones fundadoras, que estaría en discusión el derecho político, no se está discutiendo aquí candidatos, sería una torpeza que las organizaciones vayan a un cabildo y elijan un candidato. Eso no necesitas cabildo, ¿no es cierto? Eso es una decisión orgánica. El cabildo está yendo en sentido de que los artículos 10, 13, 15, 17 del estatuto orgánico del instrumento político no fueron incluidos en la convocatoria, menos en el Congreso. Y sobre esa base notifican esta convocatoria las tres organizaciones matrices al órgano electoral. ¿Para qué? Para analizar, debatir, pero ellos tienen guardadas las preguntas. Porque el cabildo va a decir, este cabildo está de acuerdo con tal cosa. Debemos recordar nuestros cabildos, ¿no es cierto? Dice, número 1, preguntamos al pueblo de Santa Cruz, ¿están de acuerdo sí o no? Dice, sí, lo mismo hemos hecho acá en La Paz, digamos, ¿estamos de acuerdo con sí o no? Con aprobar sí la constitución política del Estado. Claro, exactamente, seguramente ellos tomarán las decisiones para qué lado van acá. Pero el cabildo es tan importante, más allá solamente de este cabildo, creo que el pueblo se está animando a sobrepasar las estructuras, porque a veces en las estructuras, ¿quiénes mandan? Los jefes, ¿no ve? Determinan, etc. El cabildo es abierto, ahí no se puede mandar. Yo estimo que por lo menos 20.000 o 30.000 personas van a estar en este cabildo.
siendo muy pesimista, pero si va a haber una capacidad de convocatoria, posiblemente estemos con una sorpresa escuchando. El Congreso no se compara en nada a un cabildo. Puede ser ilegal, legal, pero no se compara, porque el Congreso es la reunión de representantes. El cabildo es una participación abierta. Santos, estamos plenamente de acuerdo con que el cabildo es una instancia de deliberación del pueblo, donde se ejerce la soberanía popular. El cabildo es una instancia en la cual se debaten asuntos de interés de la sociedad. Sin embargo, lo que hay que discutir acá es cuál es el objetivo del cabildo del movimiento al socialismo y cuál es la competencia específica en términos jurídico-legales de las organizaciones jurídicamente constituidas, que son los mecanismos de participación política para participar o para constituir los órganos del Estado. Desde el punto de vista estrictamente legal, la instancia jurídica para resolver los asuntos de una organización partidaria es la que se establece en el Estatuto Orgánico. Y en el caso del movimiento al socialismo, la instancia que debe resolver todos los asuntos con la vida orgánica del partido político sí, pero en la concepción de la democracia directa participativa el cabildo está abierto. Es el partido político. La Constitución no discrimina, no dice que derechos políticos no pueden ir al cabildo. Es más, el cabildo de Santa Cruz y el cabildo de La Paz y Cochabamba ya discutieron los temas políticos en el país. Entonces ya no hay nada que discutir. Santos, si me permites. No, está bien, adelante. El partido político es la instancia que define la constitución de las máximas autoridades de la organización político-partidaria. Y la constitución política del Estado es absolutamente clara. Y en este caso, el cabildo del movimiento al socialismo tiene un objetivo político. Y es arropar aquí no hay cabildo del movimiento al socialismo. ¿De dónde ha sacado eso? Arropar a Luis Arce Catacora. No, pero ¿dónde hay cabildo del MAS? ¿Las organizaciones sociales son o no son parte del movimiento al socialismo? No son, pues porque no han participado en el Congreso. Ahora. Lo que está en discusión es por qué las organizaciones sociales no han participado del Congreso. Han sido aisladas de las decisiones orgánicas del MAS y PSP. Han sido aisladas. Este cabildo, Santos, busca que la legitimidad de las organizaciones sociales en la propiedad de una organización política. Ese es el tema de fondo. Y en el fondo buscan arropar a Luis Arce con los movimientos sociales y es parte de una disputa política entre dos liderazgos. El liderazgo de Evo Morales sin una lectura de lo que ha pasado ya los cabildos en Bolivia. Entonces, esta es una compulsa política en el fondo, en la cual, ¿cuál es el escenario de disputa? El escenario de disputa es, el MAS es de las organizaciones sociales o el MAS es de una estructura partidaria que ha marginado a estas organizaciones de las definiciones orgánicas del partido. Bueno, yo debo de señalar 3 elementos, ¿no? La primera, no podemos practicar una democracia de la imposición como el estilo Cabildo de Santa Cruz. Eso no podemos permitirlo, porque el cabildo reivindicado desde las organizaciones indígena originario campesinas es la que se consulta previo, se consensúa y luego se lleva y se proclama eso. No es consulta vertical, porque nuestra democracia comunitaria no es así. Así que hay que reivindicar, por eso he dicho, la democracia comunitaria con la representativa directa de forma combinada, porque el origen es indígena originario campesino. En esa misma línea, las organizaciones, las trillizas, por estatuto se proclaman indígena originario campesinas como base social. Entonces hagan uso de ese derecho acá, practiquen la democracia comunitaria antes de venir para no hacerse imponer. En esos términos, para Lourdes y para quienes no tengan claro, puede virar el objetivo del cabildo. Entonces, no vamos a responder a intereses particulares o personales o grupales, sino a lo que el pueblo decida, a lo que ha soñado y ha proyectado. Aquí tenemos nosotros una guía para construir el Estado plurinacional de Bolivia. Déjame terminar, Santos, idea, ¿no? Luego terminas vos o complementas si quieres. Segundo elemento, sobre las presunciones. Todos pueden presumir lo que quieran. Lo cierto es que en la vida orgánica han decidido ya, hay varios sectores sociales en nuestro país que han dicho vamos a retomar lo que es el instrumento político, redimensionar para estos tiempos lo que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Eso significa desafiar a toda la institucionalidad a que respete la autodeterminación y el autogobierno. Así que
¿Por qué razón? Porque se supone igualdad jurídica, por eso se reconoce como naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Decíamos, Y Marianela, finalmente, complementar debo con este reiterar. artículo de la ley 26, porque Lourdes está diciendo que nada tiene que ver. Artículo 36 de la ley 26. Las asambleas y los cabildos se originan por iniciativa de las ciudadanas y ciudadanos, Pero tienen un objetivo, de las pues. organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, te leo otra parte. El último cabildo que se insta en Santa Cruz, el cabildo determina la candidatura de pero el tema Camacho. de fondo es cuál Entonces, es la instancia para decidir sobre asuntos de la vida orgánica institucional de un partido político. Ese es su congreso, Porque aquí pero eso es democracia la disputa representativa. Es el partido. Claro, el es que partido en la y quién mentalidad, conduce el en la partido mentalidad y cómo se neocolonial legitiman no las podemos decisiones percibir dentro de una organización por eso, política. en la mentalidad neocolonial el partido es eso. No. Es jurídica. El Santos. partido es eso, pero Nadie el niega cabildo la sobrepasa el participación de las partido. organizaciones sociales. Hay que entender Nadie los tres niega tipos de democracia. La legitimidad de no las le estamos queriendo organizaciones entender sociales. la segunda democracia ni la tercera Desde democracia. el punto de Eso es vista grave. jurídico legal. No, constitucional, ni siquiera legal. Desde el punto de vista jurídico legal. Constitucional, La vida artículo 11 orgánica de la de un Constitución. partido se define en un Lourdes, congreso. ¿en Bolivia hay En democracia un directa congreso. participativa, sí o no? Sí, hay. Ah, bueno, Pero listo. ¿qué- Eso cuál- es el cabildo, pero nada está más. regida en qué? Eso es el cabildo. Ese mecanismo. Ese cabildo en el artículo mecanismo 36 y es 35 vinculante de la o ley no? 26. ¿Tiene efecto Ese es el legal? cabildo. ¿Es vinculante o no? Por la igualdad No es jerárquica, vinculante. sí. Posiblemente Por no la lo sea, igualdad pero está jerárquica, sí. reconocido constitucional y legalmente. El cabildo a ver, no es vinculante. Si lo preparas muy bien y si cumples con el protocolo, es vinculante. Eso dice, hermano, el tema de los cabildos. Es vinculante, pero es un tema de objetivos que tiene que hacerse. Y cuando te preguntamos quiénes van a participar, te apuesto aquí delante de todos y que digan, ¿quiénes van a participar? Los más de 526,000 funcionarios que tiene en este momento, te cuento que van a participar. Las ETAs que se han cuadrado ante el poder político van a participar. Va a participar la COP, la FEDEPAP, la FUTECRA, la FECUBE, la UPEA y los otros. Nos vamos a ver las caras, seguramente como paso por el alto, yo me voy a ver, pero el día de las elecciones, esa gente que estaba ahí en el cabildo van a hacer campaña por otros partidos, sino van a ir la mayoría obligados. No hablaremos de 30,000, o sea, el objetivo del poder político debía ser reunir mínimamente 1 millón de personas, 1 millón de personas. Eso debía ser el objetivo, ¿no ve? Lo que se trata, lo que yo deduzco es mostrar poder político. Eso que va a ser, porque no va a tener no va a ser vinculante jurídicamente hablando, como se dice. Entonces, pero hermanos, ustedes tienen la palabra. Sigan votando por el tema que hemos propuesto. Congreso versus Cabildo, si tiene legitimidad, si tiene legalidad y cuáles son los objetivos. ¿A quién apoya? Apoya al Congreso del MAS, que ya ha abortado, que para mí ya no existe, y el Cabildo del 17, ¿qué fuerza de vinculatoriedad tiene ese Cabildo? ¿Es legal, legítimo, etcétera? O ninguno. No, ustedes sigan votando, vamos a una breve pausa y luego retornamos para continuar en ese debate. Ratifica el Camacho. ¿Dónde se... Radio Taxi Extremo, servicio las 24 horas del día. Realizamos el servicio de puerta a puerta, contratos escolares, aeropuerto, hoteles y restaurantes. También realizamos viajes de turismo y servicios especiales para empresas. Hacemos que llegues a tu destino con seguridad. Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Contáctanos. El ahorro es el monto de dinero que decides no gastar y guardar con el objetivo de tener ese recurso para cuando realmente lo necesites. Sorprendentemente, juntando tu dinero de a poco y verás que en poco tiempo tendrás una buena suma hasta sin darte cuenta. Empieza de a poco y aumenta gradualmente los montos a guardar y siente cómo se vuelve un hábito. Un frasco, un envase, una alcancía es una buena idea. Un banco es mejor, así
si tu dinero ganara intereses. Busca siempre mejores precios y ahorra lo restante. Prohíbete sacar dinero de ese lugar a menos de que sea una gran emergencia. Y sobre todo, jamás pierdas las esperanzas de lo que quieres lograr con tus ahorros. Por algo dicen, cuida tus centavos, que los billetes se cuidan solos. Es una recomendación de F10. Nuestros panelistas se transportan en Radio Taxi Extremo. Rapidez, seguridad y confort. Usted síganos escribiendo en las redes sociales. Congreso versus Cabildo, fuerza, legalidad y objetivos. Pero también alce el cuero y vote. ¿Está de acuerdo con el Congreso del MAS? ¿Está de acuerdo con el Cabildo del 17 de octubre? ¿O no está de acuerdo con ninguno de los dos? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que han perseguido y persigue el Cabildo que va a ser el 17? Hermana Marianela tiene la palabra. Arrancamos nuevamente con usted. 5 puntos. El primero, de acuerdo a la convocatoria de las organizaciones sociales, el objetivo, ¿no?, dice mantener la unidad, es el primero. Segundo, reconducir nuestro proyecto político e histórico del proceso de cambio, revolución democrática y cultural. De ese marco no debería salir. Además, las instrucciones hacia las bases dice inmediatamente hacer reuniones extraordinarias, ampliados, etcétera, para predebatir en función de esos dos elementos. Ahora, el segundo punto, hay que recordar en todos los debates previos a ese cabildo que decidan asistir, hay que recordar que nosotros no somos liberales, no somos de derecha, por tanto practicamos la democracia comunitaria intercultural. En esos términos, ¿no?, las decisiones que asuman comunitariamente se tienen que leer en ese espacio. Tercer elemento, sobre lo que dice Rafael, dice no van a ir los funcionarios públicos. Ojalá ya entiendan que somos servidores y no funcionarios, ¿no? Entonces, ahí debo decir lo siguiente, no debemos dejar que otras personas manejen nuestros destinos. Cuarto elemento, ¿es legítimo? ¿Es legal? Es ambas cosas. Quinto, si es que se va a torcer o nos quieren instrumentalizar a las organizaciones, lo que hay que hacer es tener la firmeza y la claridad, como dice, reconducir el proyecto político. Entonces ese escenario va a tener que servir para recobrar la fuerza para esa conducción de toda la base orgánica que dio a luz a un histórico proceso de transformación que está constitucionalizado. El tema de el cabildo, estamos en un escenario en que Cabildo versus Congreso. ¿Qué está en medio de esos dos niveles de decisión jurídica legal? Lo que está en disputa es el control de un partido político. No. Por eso las organizaciones sociales dicen el MAS IPCP es de las organizaciones sociales. El IPCP. No el MAS. En todo el discurso han manejado el IPCP. La disputa de quién controla el partido político es lo que está en discusión. ¿Y qué busca el Cabildo? El Cabildo va a poner en escenario la disputa política entre Luis Arce Catacora y Evo Morales Ayma. Luis Arce Catacora va a asistir al Cabildo con toda la fuerza y el poder del manejo del aparato del Estado y va a intentar revestirse de popularidad a partir de las organizaciones sociales. ¿Qué pretende el Cabildo? El Cabildo, más allá de buscar la unidad del movimiento indígena originario, del movimiento obrero, en el fondo el Cabildo está buscando generar un mecanismo de presión para voltear desde la acción de la movilización social las decisiones del Congreso del MAS, que aún no ha sido definido si las decisiones del MAS son o no son legales. Hay una paralización del Congreso por instrucción jurídico-legal, hay una acción de amparo constitucional que debería ser resuelta en 48 horas y hay resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que deberían tomarse a partir de las atribuciones y competencias específicas. La vigilancia de lo que ha sucedido al interior del Congreso desde el punto de vista jurídico-legal le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. No tengan miedo, vocales del Tribunal Supremo Electoral, no se sometan a ningún tipo de presión política y resuelvan este problema político partidario cumpliendo
estrictamente sus atribuciones en apego a la Constitución Política del Estado y en apego a la ley de régimen electoral, y sin beneficiar a nadie, sin someterse a nadie. El único sometimiento debe ser el sometimiento a la Constitución Política del Estado. Un previo, Santos. Yo creo que es importante... Por alusión, ¿le puedo responder? Sí, te voy a dar lugar, no te he eludido, yo quiero aclarar esto. No, yo quiero aclarar esto. Para aclarar Miren, el tema. A mí me alegra que en esta mesa, que somos diversos, Lourdes tiene una diferente visión, Rafael es más liberal ahora, me alegro que sea liberal, hay que respetarlo. Marianela todavía en la trinchera de la defensa del movimiento. Comunitarismo. Personalmente, nosotros apostamos por esto. Quisiera yo, al igual que este 17 de octubre, cualquiera de los otros partidos convoque a un cabildo. O sea, para medir la relación de lo que está pasando política y socialmente en Bolivia, no se va a repetir otro cabildo similar a esto de ninguna otra fuerza política. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque las organizaciones hoy están discutiendo para reconducir el sueño de la lucha por la tierra, territorio, por la democracia directa. Por eso no va a haber esa cantidad. Pero Rafael, tú cuando has sido funcionario igual con tus funcionarios caminas, corres, etcétera, lo mismo. ¿De qué estás reclamando? O sea, si tú no hubieras hecho eso o no harías, te aceptaría. Pero en este momento, compañeros, hermanos, yo les digo, el cabildo es abierto. No sé cuáles serán las preguntas, no podría yo animarme, pero lo importante es este. Así como se empezó el 95 en Santa Cruz, en un congreso de tierra y territorio, este es el segundo momento para el movimiento obrero, popular, campesino, indígena, originario, para sortear la ruta. No te preocupes, mi hermana Marianela, no creo que haya en este momento alguien ni desde afuera ni desde adentro que pueda manipular, porque la organización ya entró a la cancha política, ha aprendido a patear la pelota de la política, ha aprendido a patear la pelota del poder, o sea, ha aprendido muchas cosas. Este cabildo nos va a mostrar, la Central Obrera Boliviana, las organizaciones matrices, están todavía en condiciones para seguir en la lucha política, para resolver los problemas económicos, sociales, en mi criterio, sí, y ese cabildo será histórico para todos los bolivianos. Yo reitero lo siguiente, ¿no? El cabildo no puede ser el liberal que solemos ver por la tele con cobertura full medios, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es materializar la democracia comunitaria, la democracia representativa, la directa en este caso, que son las dos formas que están constitucionalizadas, y es por demanda de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, los que han parido un proyecto político y han logrado constitucionalizar. Hay que construir esta casa plurinacional, y para eso necesitamos poner orden interno, y para ese orden interno, esas personas que han hecho quedar mal no pueden volver. Y entonces, como papá, mamá se ponen las cosas en su sitio, lo mismo tendrá que ocurrir en este cabildo. Más allá de las presunciones que puedan haber de si alguien va a manejar o no, es el reto, en esto sí coincido con Santos, es el reto para materializar eso que se ha manifestado en la convocatoria, recuperar el instrumento, la vida orgánica, para reconducir el proyecto político que está constitucionalizado. Este es nuestro paraguas, esta es la casa que debemos construir. No se olviden eso, por favor. ¿Va a ir al cabildo, señora Marianela? Dependiendo en qué horario, porque como servidores a veces no nos dejan salir, ¿no? En la noche va a ser. Yo voy a ir, Rafael. Porque a mí me interesa escuchar a un pueblo que se ha decidido dar un paso fundamental, particularmente las organizaciones que vienen del movimiento campesino indígena. ¿De octubre? No, yo soy... El 18 de octubre es sábado, hermano. En ese cabildo, ese es el problema. En ese cabildo van a deliberar asuntos de una institución partidaria. Pero no es un congreso del partido, Lourdes. Asuntos de una institución partidaria. No, nada personas que nada tienen que ver con el partido. Mostrame una ley donde diga que a un cabildo van a ir los militantes del Comité Cívico de Santa Cruz o los militantes del Comité Cívico de La Paz. No existe, Lourdes. Santos, estás hablando ficciones. El tema objeto este cabildo es la disputa del control de una organización política. Las organizaciones van a decidir sobre el instrumento político. El instrumento político no es el partido. Del movimiento indígena, más allá de la articulación de las organizaciones sociales, hay un tema esencial. El cabildo se origina por el atropello que desde la perspectiva de las organizaciones sociales se ha consumado dentro del Congreso del Movimiento al Socialismo. Pregunto yo, ¿Cuál es el origen del cabildo? ¿Para ti sirve o no sirve este cabildo? No.
No, no vamos a cuestionar la legitimidad de un cabildo. Un cabildo no es un legal mecanismo legal ¿Es y legítimo, no es legal? Escucha, es un mecanismo constitucional y legal de deliberación de asuntos de interés de la sociedad. Y por supuesto que en un país donde las organizaciones sociales son una gran mayoría, pueden reunirse y deliberar. Lo que yo te estoy planteando acá es que ese cabildo, en el fondo, no solo va a deliberar la unidad de las organizaciones sociales, lo que va a deliberar es la disputa y el control de una organización político-partidaria. Busca invalidar las decisiones de un Congreso en el cual... Bueno, me imagino que tú debes saber más del MAS, digamos, para tener esta afirmación. Es que yo me estoy remitiendo a la demanda, a la acción de amparo constitucional, ¿no? A la demanda de amparo constitucional planteada por una dirigente de las Bartolinas en Santa Cruz, que dice que el MAS ha consumado un atropello al no incluir dentro del Congreso a las organizaciones sociales. Escúchame, este va a ser el cabildo histórico, político, socialmente, no va a haber otro, yo les digo. No, eso no está a las otras fuerzas políticas, anímense, liberales, no liberales, de la derecha, anímense a hacer un cabildo político. Las organizaciones se animaron, así como el 95 hicieron el primer congreso de tierra y territorio e instrumento político. Hoy se animan a llamar a un cabildo abierto para que junto a las organizaciones, la entidad matriz como la COF, tomar la decisión política, económica y social. Este es el desafío. Los demás podemos criticar, censurar, pero anímense a hacerlo. Un cabildo en Sucre, en Cochabamba, en Potosí, si me permites. Anímense. Han habido cabildos por la libertad y la democracia en este país. Han habido cabildos para democratizar y profundizar las autonomías. Y ahora cuestionamos un cabildo. Han habido cabildos para introducir dentro de la constitución política del Estado las autonomías departamentales, las autonomías regionales y las autonomías. Pero déjame hablar. ¿Pero por qué cuestionamos un cabildo? Deja al pueblo organizado deliberar. Te pido que me dejes hablar. No me pongo a que deliberen. Yo te estoy pidiendo como abogado que en definitiva, de una vez por todas, más allá de tu apasionamiento y de tu sueño de la articulación de yo como abogado te hablo y quiero que lea a la población artículo 11 de la Constitución, tres tipos de democracia. Si me permites. Democracias representativas neoliberales. Democracia directa, participativa, comunitaria, proceso de cambio, proceso constituyente. La Constitución política del Estado crea el órgano electoral. Ley 026. Existe el artículo 35-36, donde le da las facultades legales para el pueblo organizado. En particular dice, pueblos indígenas, originarios y campesinos, derecho a la asamblea y al cabildo. Ese es lo legal, la respuesta de un abogado. La respuesta de una abogada. La Constitución política del Estado crea el Tribunal Supremo Electoral para regular los procesos democráticos en el país. Pero y artículo 35-36 es ley del órgano electoral, no es otra ley. Déjame hablar. Adelante. El Tribunal Supremo Electoral, en el marco de sus competencias, debe supervisar los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas. La Ley 1096 dice, los partidos políticos deben dotarse de estatutos orgánicos y en el marco de los estatutos orgánicos deben constituir a sus direcciones partidarias. El cabildo del movimiento al socialismo busca incidir, o el cabildo de las organizaciones sociales, busca incidir sobre las decisiones de un Congreso. Que el Congreso se mantenga en sus decisiones o que el Congreso se vuelva a convocar es un tema que está en manos del Tribunal Supremo Electoral y en manos del órgano judicial. Yo no estoy cuestionando la legitimidad del derecho que tienen los bolivianos a debatir sobre asuntos de tema interés. A mí me parece fundamental e importante que las organizaciones sociales se reúnan para debatir el rumbo político en una articulación política, pero no es la instancia para resolver un problema partidario del movimiento al socialismo. La derecha se va a reunir cuando le da la gana en Santa Cruz para discutir el rumbo de su partido, de su región. Está prohibido el monopolio, está monopolizando la palabra. Por Constitución, el órgano electoral es la instancia encargada de vigilar el proceso de democratización interna de un partido están en su derecho y la vida política, social y económica será marcado y una vez más debatido en este cabildo del 17. Tú estás hablando de la legitimidad
legitimidad del Cabildo, y por supuesto que el Cabildo es legítimo, y por supuesto que no está prohibido que se reúnan los ciudadanos bolivianos para debatir asuntos de interés social. La unidad del movimiento indígena es un asunto de tema social, pero no es un asunto que resuelva un problema político partidario. El problema político partidario se debe resolver en el marco de la Constitución Política del Estado, de la Ley 1096 y del Estatuto Orgánico del Movimiento al mentalidad Socialismo. neoliberal querer resolver problemas del partido solo en la democracia representativa. El Cabildo es la cualificación No, es de esa Estado de instancia Derecho. en una Es democracia Estado directa de Derecho. participativa. Es Estado de Derecho y respeto a la Constitución Política del Estado. A ver, Marianela, y después lo termino. Claro, entre quienes no entienden, pretenden reivindicarse para quedar bien con nuestras organizaciones, pasa esto y Marianela, entramos no te a hagas una como entre que monopolización, ¿no? Los que entendemos eso, los que hemos venido desde el Yo no sindicato me desde siento el aire. aludida. Bueno, como Si sea. alguna vez has sido Al que dirigente, le haga- así podrías al que decir le con haga el moral, guante he sido que se lo dirigente. chante, Nosotros venimos ¿verdad? como sindicato Al y que le como haga aire, el guante ¿ya? que se lo Por chante. tanto, Pero hay que saber, recuperar. hay que tener moral, Mariana. Claro, y yo tengo mucha moral. ¿Cuándo Por has eso sido estoy dirigente de base? hablando. ¿Algún sindicato? Dime, una comunidad. En Baitambo. Ya. ¿Qué eras? ¿Secretario general? ¿De qué eras? A ver, ¿por qué me estás juzgando? Pero claro, ¿Por qué o sea, me tú estás quieres juzgando? hablar a nombre de, sin haber Yo estoy cumplido. hablando ¿Ha a sido nombre de subcentral? vos. ¿Ha sido central? ¿Ha sido federación departamental? ¿Ha sido confederación? Como profesor deberías Entonces tener hay que hablar, conciencia de hay que cómo hablar el sistema viviendo nos ha dentro de la hecho. organización, no queriendo hablar a nombre. Uno ha vivido en el sindicato, desde el sindicato a la subcentral, central a la ¿Tus federación. hijos han hecho todos los cargos de tu primer matrimonio? No, pero mis hijos no son pues, sindicalistas. Para que vean. ¿Ya? Pero bueno, así es el Entonces, sistema. hay que hablar ¿no ve? con moral. Aquí no se dice que si Nuestras Lourdes tienes organizaciones, razón. ¿a dónde Esta es una pertenecen? mesa y si quieres opinar, puedes jurídica. opinar, pero sin ofender a nadie. Y aprende a respetar si quieres respeto. Gritar no te da la razón, ¿no ves? Tienes que aprender a respetar si quieres que te respeten. ¿Ya? Ojo. Entonces respeta vos también ¿Ya? los tiempos. No, yo no he hablado. Te voy a hablar así cuando tú me provoques a mí. Yo no te estoy ¿Ya? provocando. Entonces, Que te haga el que no guante, tienes razón ni el cánsatelo, otro pues. ni la otra y tú tuvieras razón. No tienes tampoco Yo ninguna vuelvo- razón porque nunca has yo vivido en la vuelvo- organización. Yo vuelvo a nuestras organizaciones, ¿no? Pueden desconocernos y eso se llama exclusión, ¿sí? Y ahí estamos discriminados. ¿Quiénes? Las mujeres, los jóvenes, a quienes no nos han dejado ya, por razones de esa realidad social que hemos heredado de la colonia y la república, a hacer vida orgánica. ¿Cuántos de nosotros así nos dejan excluidos, discriminados? Y eso es lo que tampoco debemos permitir. Nuestras organizaciones que recobren la fuerza y ese espíritu de coherencia y consecuencia, entonces sí van a poder decir, todos estamos acá presentes, pero previo el debate. Y nuevamente, poner en su lugar las cosas. Dentro de la casa, la vida orgánica significa no corruptos que han hecho quedar mal a nuestras organizaciones sociales, no a esos traidores que se han ido pasando de partido en partido buscando estar en el poder porque no conciben que sea servicio al pueblo. 3, no pueden estar más las gentes que han estado más de 10 años en cargos jerárquicos. ¿Por qué? Porque si no el espíritu nuevamente va a quedar truncado y no podemos dejar que nos impongan nada ese día. Por eso la convocatoria de las organizaciones dice, debe haber previo debate desde los niveles comunitarios, sindicales, centrales, etcétera, y por tanto esas decisiones son las que deben hacerse escuchar si es que vienen al cabildo. Eso también está en decisión y en manos de cada una de las organizaciones. Sobre legalidad, legitimidad, cierro con esto, Rafael. Sobre legalidad o legitimidad, es legal, es legítimo. Más que legal, es constitucional. Los movimientos, las organizaciones y nuestras formas deliberativas. Sobre el objetivo, si el objetivo está queriendo ser manipulado, esa autodeterminación, ese autogobierno de las organizaciones debe cobrar vigencia y fuerza en ese escenario. Nada más con eso. La pregunta, no me siento aludido, pero para que el pueblo sepa y la gente sabe. Yo he sido malco de un ayllu, o sea, malco del ayllu, de la marca, del suyo y del Consejo de Autoridades del CONAMAC. Es lo máximo. Entonces, no hay selección. Tienes derecho a hablar de la organización. Sí, no hay selección. De nosotros, taquimuyo, no hay perpetuación. Rafael, yo te doy todo el derecho, hermano, moral, material, legitimidad legal para hablar de la organización. Te doy toda la razón. Yo he sido, y todo el mundo sabe, ahí me han conocido, he luchado, he marchado, he hecho todo lo que tiene que hacerse, he cumplido. Terminado esto, recién he entrado a la vida política. La vida política le he dejado, estoy de debatidor acá.
Usted ha dicho que pueden existir 30.000 personas. Santos, no van a existir 30.000, van a existir más de 1 millón, te apuesto. Hermano, yo te digo, pues esa es tu presión. Pero va a ser mayor que el Congreso del Chapare, eso te puedo asegurar. No, pues el Congreso del Chapare así pues una reunión de yuncos de Evo Morales. Va a ser alto. ¿Por qué va a haber alto, hermano? Y para que sepa el pueblo. Porque Evo Morales al alto le ha traicionado, le ha prometido obras, le ha prometido nacionalización, le ha prometido sin fin de cosas. En el alto han dado vidas el 2003. El alto, por eso es de que ha votado antes por la señora Soledad Chapetón y después por la Eva Copa, por el desencanto que existe contra Evo Morales. El Evo Morales ha traicionado. Por eso la gente va a salir masivamente a lo que es este cabildo. Y varias otras organizaciones van a salir por eso. Pero el tema de debate, ahí sí coincido, hermana, no es pues vinculante. Ahí van a decir, señor Arce Catacora, presidente. Eso no es un fin en sí mismo, no va a ser, eso va a ser realmente un desatino, sino para las decisiones que tomen en un cabildo van a tener que cumplir procedimientos administrativos, jurídicos, van a tener que cumplir para legalizar todo lo que se concluye. El cabildo para mí es legal, es legítimo. Debería ser vinculante, pero hasta este momento no le veo ese conducto, Santos, no le veo ese conducto de vincularidad técnica. El cabildo decide, Arce presidente. Entonces ya el tema, digamos, del tribunal lo va a anotar. No va a ser así, tiene que cumplir las formalidades. Eso digo yo. Vamos al corte, después vamos a las conclusiones. Santos. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? No dejes la ventana abierta cuando los niños se encuentran solos en casa. Si tienes un balcón en casa, asegúrate de que la cabeza de los niños no entre en medio de los barrotes. De no ser así, deberás colocar una protección. Protege el acceso a las escaleras de riesgo, instalando vallas de seguridad. No deje los cables eléctricos tirados por el suelo. De igual manera, ten cuidado con los objetos pequeños, guárdalos bien, ya que los mismos podrían ser ingeridos por los más pequeños. Te recomendamos que para evitar quemaduras, gires el mango de las cacerolas hacia la pared mientras cocinas. Es una recomendación de F10. Bien, terminamos una noche bien interesante, compartir ideas, visiones, etc. Pero yo una vez más afirmo y ratifico, este va a ser el primer cabildo de las organizaciones que van a discutir derechos políticos, derechos económicos y sociales. Y su base legal, para que no haya duda, es el artículo 11 de la Constitución en sus dos formas y maneras de hacer democracia de participación del pueblo. La democracia directa participativa, la democracia comunitaria. La legalidad de este evento ya está legislado en Bolivia, la ley 026, en los artículos 35 y 36. 35 es el alcance del cabildo y el 36 la iniciativa que ha tomado 3 organizaciones matrices. Tercero, su convocatoria ha trazado los objetivos y las metas a discutir en este cabildo. Y cuarto, ya el órgano electoral conoce de este cabildo como era precisamente de prever en el procedimiento y el mecanismo. Para terminar, decir que este cabildo, mis hermanos, es el segundo momento de aquellos hombres de la lucha que vienen de la lucha sindical, campesina, indígena, originaria, aún del movimiento obrero campesino. Es el segundo momento para tomar una decisión, así como el 95 tomen la mejor decisión llenos de sabiduría, mirando al país, no tanto mirando a las personas, candidatos, sino mirando al país para reconducir, no solamente el proyecto original, reconducir la implementación de la nueva Constitución para el bien de nuestro país. El Cabildo es un mecanismo de participación de la sociedad boliviana. Es una instancia de decisión democrática, es una instancia que está habilitada para discutir todos los temas de asuntos de interés social y, por tanto, tiene legitimidad y tiene legalidad. El Congreso es la instancia específica para resolver los asuntos que tienen que ver con la vida orgánica de una institución partidaria. Este cabildo, el cabildo del 17, es un cabildo en el cual va a medir fuerzas. ¿Quién? Luis Arce Catacora. Este cabildo está instrumentalizado por el gobierno y este cabildo nuevamente va a buscar el control de las organizaciones sociales en función de ¿qué? De los intereses de quienes gobiernan.
Yo no creo en la teoría de que los movimientos sociales deben hacerse. Los movimientos sociales, la clase obrera ha gobernado este país por 17 años. Por tanto, yo creo que acá las instituciones llamadas por ley, el Tribunal Supremo Electoral y el órgano judicial deben actuar en estricto apego a la ley y deben respetar la normativa legal vigente. Y por supuesto que es de interés de todo el país el rumbo que vayan a seguir las organizaciones sociales. Yo creo que las organizaciones sociales deben de una vez por todas debatir sobre la constitución de un proyecto político propio, conducido por indígenas. Y, en definitiva, deben buscar cómo van a mantenerse en la participación política de este país. Pero no deben ser instrumentalizados ni por Evo ni por Luis Arce. Las organizaciones sociales deberían entender que existen múltiples opciones políticas partidarias desde las cuales pueden participar en la vida política de este país. El monopolio de las organizaciones sociales por estos 17 años en el movimiento al socialismo, lo único que ha consolidado es el manejo y el control de las reivindicaciones de un pueblo que no ha tenido atendidas sus necesidades desde las acciones políticas del gobierno. Aquí no me nadie de mentes políticas, como verán, tenemos posicionamientos. Y cuando se trata de fundamentos, tenemos que siempre ir a aquello que hemos escrito como automandato. Cuando hemos dicho Bolivia plurinacional, hemos hablado de no exclusiones, sino más bien de inclusión, porque la experiencia que hemos tenido esas mayorías fue la exclusión y no es justo, ¿no? Y hemos puesto en el artículo 14, específicamente en el parágrafo 2, la prohibición de toda forma de discriminación, entre ellas por género, que se trata de mujer y hombre, o sea, las mujeres no nos pueden dejar afuera, y tampoco pueden discriminar por edad, vale decir, a los jóvenes. Tendrán que ser amplios en entender la realidad social en función a estos parámetros nuevamente, ¿no? Implica también que debamos tener firmeza a la hora cuando dicen reconducir el proyecto político, poner en orden las cosas. Nosotros hemos ido contra ese sistema corrupto que habíamos criticado, contra el sistema partidista, contra esos sistemas de exclusión de mayorías. Entonces, si habíamos cuestionado eso, nos habíamos presentado como interpelantes de un sistema, ahora, ¿en qué hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? No, y eso significa no corruptos, no gente pasapasa traidora y tampoco esa gente que ha estado más de 10 años detentando del Estado a nombre de esas mayorías de nuestro pueblo. Implica eso, mantener coherencia y consecuencia ideológica, política, orgánica, social, cultural, en función a lo que hemos puesto acá para que nos sintamos reconocidos y no excluidos. Y finalmente, sea este cabildo que si se convierte en el escenario para fortalecerse orgánicamente y demostrar que somos capaces de conducir nuestros destinos de esta gran casa que se llama Bolivia, Bolivia plurinacional, entonces habremos demostrado madurez. Uno. Segundo, que somos también capaces de continuar planteándole al mundo entero una posibilidad de hacer otra política y ojalá entre el contenido descolonizante y despatriarcalizante. Es un gran desafío, hermanas y hermanos. Si vienen o no vienen, lo importante es que haya debate orgánico desde